Momento siempre especial para meditar en la palabra del Señor, para ser edificados y ser bendecidos, y que la palabra ciertamente guíe nuestras acciones, nuestros pensamientos. Qué maravilloso siempre ir a la palabra del Señor y esos pasajes que ciertamente nos exhortan a tomar una manera de actuar sobre todas las cosas como testimonio, como un modelo a seguir, porque nos llamamos cristianos no por una religión, sino por una manera de vivir. Cada día buscamos parecernos más a Jesús y su obra maravillosa. En esta tarde precisamente quiero comenzar en el libro de Lucas, en el capítulo 10 del versículo 25 en adelante, un pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira qué maravilloso. Lo primero, la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dice: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él, al responderle, le da los mandamientos, el primer mandamiento y el segundo mandamiento, y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Cumplir, por decirlo, con los mandamientos establecidos por Dios. Sobre todo el primero: amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo. Mira qué maravilloso. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Hacer qué? Amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, qué maravilloso es saber que para poner por obra, por decirlo, la palabra del Señor, cada uno de sus mandamientos y sus estatutos establecidos, tenemos en primer lugar realmente que amar a Dios sobre todas las cosas, con alma, como dice, con corazón, alma y todas nuestras fuerzas y nuestra mente, pero también el ser dirigidos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, sigue diciendo Lucas 10:29, pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mira qué maravilloso es cuando Jesús le lleva ciertamente a analizar una actitud o una acción que le va a dar respuesta a esa pregunta. Qué bueno que el cristiano, en todo tiempo, en estos tiempos, ya no preguntamos: ¿y quién es nuestro prójimo? Sino realmente sabemos que nuestro prójimo es todo aquel que se acerca a nosotros, le conozcamos o no. Y que si decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas, tenemos la dirección exacta de amar al prójimo y lo hacemos de esa manera. O sea, que modelamos el amor a Dios a través del amor al prójimo. Decía en otro tiempo, ¿sí? Si decimos servirle a Dios y no le servimos al prójimo, también estamos equivocados. Entonces él le dice: haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mira, ¿cuál sería la actitud en su momento? ¿Cuál es la actitud en su momento de un cristiano cuando ve un caso como estos? Alguien está lastimado, está herido, está tirado en el suelo. Y mira lo que dice entonces: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora bien, un sacerdote nos dice:
Entonces, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes tenían la función principal de servir como intermediarios entre Dios y el pueblo. Impresionante, ¿verdad? Intermediarios entre el favor de Dios y el pueblo. Realizando sacrificios en el templo, administrando la ley y enseñando las escrituras. Estaría escrito en lo que ellos leían, el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo como a sí mismo. Deuteronomio lo dice. Y ellos lo sabían, pero el prójimo es el que está allí. Excusas las habrían, de alguna manera, ¿verdad? No, es que tengo que llegar temprano, tengo que apurarme porque tengo que ir a ministrar y hacer, y a cumplir con mi trabajo, mi tarea. Pero hay una necesidad, hay un necesitado. Entonces, como digo, excusas para no atenderle y apoyarle, hay diversas. Las muchas tareas que tenía por hacer, hablando nuevamente de que el sacerdote, su función principal, servir como intermediarios entre Dios y el pueblo judío, realizando sacrificios en el templo, administrando la ley y enseñando las escrituras. Eran responsables de mantener la santidad del templo y del culto, así como de ofrecer oraciones y sacrificios por el pueblo. Impresionante. Entonces la actitud del sacerdote ve la necesidad, pero no es su problema, porque está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, y la necesidad. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Si nos referimos a levita, ¿a qué se dedicaba en el tiempo de Jesús? Se dedicaba al servicio en el templo. Aunque no era sacerdote, su labor principal era servir como ayudantes de los sacerdotes. Realizaban diversas tareas como cuidar el templo, transportar el tabernáculo, tocar música, cantar alabanzas, abrir y cerrar las puertas del templo y mantener el orden. Las excusas también, ¿verdad? Oh, ya llego tarde, ya voy tarde para lo que tengo que hacer, y sobre todo tengo que ir a adorar a Dios. Porque voy a tocar música santa, voy a cantar alabanzas. Mira, realmente necesitamos despertar. Esa es la palabra, que despiértate tú que duermes. Alguien preguntaba en su momento, y aparte de ir a los servicios en la iglesia, ¿a qué se dedica? ¿Qué más hace? ¿O basta solamente con ir los días de servicio y ya, entrar y salir y salir igual? Mira, vamos, yo considero ciertamente percibido la casa de Dios como el centro de la instrucción, de la enseñanza, para ponerla por obra fuera de, e ir y ser la mano de Dios, la voz de Dios, en todo momento, sobre todo donde hay necesidad. Pero ambos, el sacerdote y el levita, pasaron de largo, porque estaban tan atareados, tenían tantas cosas que hacer. Realmente tenemos esa sensibilidad del amor al prójimo y aún a los enemigos. Seguimos, versículo 33. Estamos en Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora bien, ¿cuál era la condición de los samaritanos y judíos en ese tiempo también? Mira lo que dice: judíos y samaritanos no se trataban entre sí. El rechazo era mutuo. En sí eran enemigos. Pero un enemigo que iba por el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Impresionante. Pero no se quedó un momento observándole y dijo, lástima, pobrecito, y ya partió. Porque somos enemigos, porque no nos llevamos, ¿sabes? Qué maravilloso es el corazón del Hijo de Dios y de la hija de Dios, que es llevado en ese momento a la compasión, a la misericordia, sin pensar, sin excusar. Como no es de mi religión. Como no es de mi iglesia. Mira, la necesidad está ahí presente. Y el Hijo de Dios está dispuesto a ser un medio de bendición y de ayuda. Entonces volvemos al punto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia.
Y acercándose, vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira qué corazón impresionante el del samaritano. Clamamos porque en estos tiempos también los buenos samaritanos estén dispuestos a ayudar y a respaldar, porque sabes, Dios permite, lo creo. Dios permite las pruebas para sacar lo mejor de sus hijos y para saber que desde el momento en que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, fueron dirigidos a ser luz y sal, a ser el modelo de Jesús en esta tierra. Entonces, mira, vuelvo a ese punto, no solo sintió lástima, sino realmente sintió compasión e hizo más que observarle, realmente fue y ayudó, sin pensar, sin cuestionar los antecedentes, sin averiguar cómo se llamaba, de dónde venía, quién era, solo le ayudó. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, mira esto, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. No solamente fue la atención directa a este hombre necesitado, de atenderle, como dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, sino que ahora que tiene que partir, le dice al mesonero: cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y por eso le da 2 denarios. Y hace la pregunta, versículo 36, Lucas 10:36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién pues realmente se compadeció e hizo más que sentir lástima? Y se tomó el tiempo de ayudar y de respaldar. ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sabes que este es un mandato para todos los hijos de Dios, los siervos y las siervas del Señor? Estar dispuestos a ser de bendición, a ayudar y a respaldar en todo lugar, a poner por obra el amar a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo y sirviéndole al prójimo. Ahora bien, hablábamos de ese tiempo, del tiempo de Jesús. Ahora en la actualidad, ¿cómo es el ser humano? Sobre todo el que no es cristiano. ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo vive? Uno de los ejemplos, Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Sintió en algún momento compasión el rico? No, tenía cosas más importantes que hacer. Hacer fiestas, ¿sí? Hacer muestra de sus riquezas y del poder que tenía y la autoridad que tenía. Esa era su vida. Sabes que estamos en estos tiempos. Vuelve a repetirse en estos tiempos que aquellos que tienen y están súper bien, no les interesa realmente la vida de los demás, hablando del mundo. Porque están ocupados en disfrutar la vida. Son los que piensan: estoy vivo, bueno, disfruto lo que tengo, mañana muero y ahí se acaba todo. Y entonces vuelvo a este punto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Alguna vez lo habrá visto el rico? Por supuesto. Lo dice, estaba a la puerta. Cada vez que el rico salía o entraba, veía a este hombre con necesidad. Pero no era su problema, porque tenía muchas tareas que hacer, disfrutar de la vida.
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en llamas. ¿Sabes? El final de todo ser humano es el mismo, la muerte física, si no es que Cristo viene antes. Pero mira qué impresionante, porque ambos mueren. Y aquel que padeció, aquel que pasó por tantos conflictos y pruebas, en este caso, es llevado al seno de Abraham. Y el rico, que había disfrutado de su vida aquí en la tierra, es llevado al infierno. Y al estar en ese lugar, mira lo que dice. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Aquel que nunca ayudó, ni se preocupó por él, ahora clama por ayuda de parte de él. Es impresionante. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En la tierra recibiste tus bienes. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Ya nada se puede hacer. Ahora, ¿qué les modeló este hermano a sus hermanos? Una vida de desorden, de fiestas y demás. ¿Qué podían esperar entonces los hermanos en este tiempo, en ese tiempo? Se les dice: mira, si alguno va de entre ellos, de entre los muertos, si alguien resucita, ¿a cuántos Dios hace resucitado en ese tiempo? Y aún así la dureza del corazón está, porque se tiene un tipo de vida, hábitos, costumbres, tradiciones, que no pueden ser cambiados aún por la verdad, porque no quieren hacerlo. La idea es disfrutar lo que se tiene, sobre todo las cosas materiales. Bien dice la palabra que no se puede servir a 2 señores. No le podemos servir a Dios y a las riquezas. En este caso, mira las consecuencias. Aquel, vuelvo al punto, que había padecido el caso de Lázaro, pasó pruebas y momentos difíciles. Es llevado al seno de Abraham, al cielo en sí. Y el hombre rico, que disfrutó de todo lo que tenía materialmente en sus desórdenes y fiestas y más, ahora está en el infierno, preocupado por sus hermanos. Pero ¿sabe de qué sirve después? En vida se debe de ocupar uno de la familia, porque después ya no sirve para nada. Ahora bien, mira la exhortación que la palabra del Señor nos da. Isaías 58, del 1 al 14. Vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. Mira, las apariencias engañan. El mismo Jesús decía: sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos y por dentro. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría la ley de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Mira lo que le dicen al Señor. Mira, nosotros ayunamos, nosotros hacemos vigilia, nosotros hacemos de todo. Pero realmente, ¿para qué? Mira todo, yo lo tomo de esa manera, lo que se hace dentro de la casa de Dios.
es para fortalecer la fe e ir y hacer discípulos, modelar el amor de Dios, ser misericordiosos con todos los demás. Entonces, mira lo que dice. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, pero ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos o como parte del programa o parte de la agenda. Mira esto. Porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Mira realmente lo que hacemos. Para Dios lo hacemos realmente para Él. Sobre todo para ser edificados, para ser bendecidos, para ser enseñados a cómo debemos de actuar allí fuera de la iglesia. El realmente ser de bendición, vuelvo al punto, ¿sabes cuánta necesidad hay allá afuera? Es impresionante en este tiempo. ¿Cuánta gente está en riesgo, en vicios, en pecados, en maldiciones? ¿Cuántos hay botados en las calles por los vicios como el alcoholismo, para variar, las drogas? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Sentimos realmente compasión y clamamos a Dios por su misericordia? Y cuando se presenta la oportunidad, les testificamos del amor de Dios, de la necesidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Realmente les ayudamos? ¿O pasamos de largo? No es nuestro problema. ¿O porque vamos corriendo para el servicio? Porque ya se nos hizo tarde para las actividades. Mira, pregunta, ¿de qué les sirve si ayunan, si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento. Se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso se le llama ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No valdría la pena preguntarnos y hacer un alto en nuestras vidas. Nuestra vida diaria de todos los días realmente le agrada a Dios. ¿O no es importante? Vuelvo a esa pregunta. Aparte de ir a los servicios, le preguntaba a alguien, a los cultos y a las actividades de la iglesia, ¿hace algo más? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿Cuántos encarcelados hay injustamente? Pero no es nuestro problema porque estamos tan ocupados en las actividades. Mira lo que dice entonces. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Cuántas ataduras nuevamente en este tiempo de maldiciones, de pecados, de vicios, de enredos, de convenios con el pecado, con las tradiciones, con las costumbres? ¿Cuánta gente realmente están atados a cadenas de maldición, de pecados y de vicios? Y muchas de las veces nosotros lo sabemos, hacemos algo por ellos. Entonces la orden, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropas a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. ¿Cuándo es esto?
cuando realmente damos testimonio del amor a Dios y del servicio a Dios a través del amor al prójimo y del servicio al prójimo, a los necesitados, cuando realmente tenemos la disposición de ser ayuda. Lo dice entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Entonces realmente disfrutaremos las nuevas misericordias del Padre y el cumplimiento de sus planes en nuestras vidas. Versículo 11, estamos en Isaías 58, 11. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de las ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día como delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces, el Señor será su delicia y yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Entonces el llamado ciertamente es activar nuestra fe y a poner por obra el amor a Dios y la obediencia, la sujeción a Dios y el decir que le servimos a Dios a través de amar al prójimo, de servirle al prójimo y de ser de bendición. Ahora sabes, nuestro mayor modelo como cristianos, es el mismo Cristo. Y Él no pasaba de largo cuando había necesidades. Me quebranta realmente el amor de Dios mostrado a través de Jesús, que en todo lugar se presentaba la necesidad y no pasaba de largo, sino que estaba dispuesto a ayudar. Entonces vuelvo a este punto, Jesús no pasó nunca de largo, tuvo compasión. Mira, Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas. Realmente somos llamados o sentimos compasión por todos aquellos que están pasando necesidades. Sabe, me quebranta recordar que la palabra del Señor dice que Cristo vino para que nadie se perdiera, que no vino a buscar a justos sino a pecadores. Y es nuestro llamado. Cuando dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, vuelvo a este punto. Jesús nunca pasó de largo a la necesidad. Realmente tuvo compasión. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos vemos que están en verdad con conflictos, con problemas, con ataduras, atados a pecados, a maldiciones, a vicios? Y mira cómo lo dice, como ovejas que no tienen pastor, que no son guiadas, que no saben a dónde ir. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mira, más personal en su momento, hablando de Jesús, que nunca pasó de largo de donde estaba la necesidad. Mateo 8, del versículo 1 al 3. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Enseguida se le acercó un leproso, quien postrándose ante él le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme.
Recordemos que un leproso no podía acercarse a alguien sano, pero arriesgando su vida, se acerca a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Es un leproso. Es alguien que tiene problemas, es alguien que no puedo ayudar. Mira lo que le dice entonces. Enseguida se le acercó un leproso que postrándose ante él dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó. Impresionante, ¿te imaginas? Esa mano de Jesús sobre el leproso. ¿Qué sintió el leproso al sentirlo? Una mano después de tanto tiempo padeciendo de esta enfermedad maligna que lo alejaba y lo apartaba de todos. Y lo primero que hace Jesús es el acercamiento, el contacto hacia esa persona con necesidad. Pero si era un leproso, era un necesitado. Más que pensar en la enfermedad, pensemos en la persona. Mira, más que pensar en las acciones de las personas, es pensar que son personas que necesitan de Dios. Entonces, enseguida se le acercó un leproso, quien postrándose ante él le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús dice, Jesús extendiendo la mano le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Sabes que aparte de ser sanado físicamente en ese instante, un momento maravilloso para este hombre con necesidad fue el toque de Jesús, la mano de Jesús, sintiendo ese contacto? Y al instante la lepra desapareció. Mira, Jesús enfrentó varios conflictos y varios momentos en que cualquier otro sacerdote o levita hubiese pasado de largo diciendo: no es mi problema. Pero qué maravilloso es Dios. Y nos constata a través de Jesús que Él siempre está con nosotros, para exhortarnos, para fortalecernos, para animarnos, para recordarnos que tenemos un propósito y un plan en esta tierra de modelar el amor de Dios, el respeto, el cuidado, la ayuda, el servicio como cristianos. Otro caso, Juan capítulo 8, versículo 2 en adelante. Y muy de mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué hubiese dicho el sacerdote? Bueno, está escrito, adelante, soy el primero. Sabes, necesitamos realmente que la compasión sea un acto de todos los días en nuestras vidas. Que estemos dispuestos a ser intermediarios, intercesores de aquellos que están pasando necesidades, problemas y conflictos, como cristianos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero de arrojar la piedra contra ella. Impresionante. ¿Cuántos que ya estaban preparados con piedras realmente tenían una vida desordenada? Pero para juzgar y para cumplir con la ley estaban dispuestos, aun cuando realmente no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para juzgar y enjuiciar, sí, ahí estaban preparados con las piedras. El que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira qué enseñanza realmente del amor de Dios y del perdón de Dios. Porque sé que esa mujer no volvió a caer en el pecado, sino se mantuvo firme y aún en su momento le sirvió a Jesús. Mira lo que hace realmente la compasión. El apoyar para el cambio y transformación de vida de las personas. Y somos ese medio. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Realmente somos seguidores de Cristo? Poniendo por obra su guía, su respaldo, modelando cada día el amor de Dios en todo lugar donde estamos y donde vamos. El que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, no dudará en ser de bendición, porque cada día se presenta la oportunidad de ser de bendición. En el trabajo, en la empresa, en la calle, en el negocio, en los centros de estudio, hay necesidades. Y sabes, en su momento, aquellas que en su momento son tan particulares, no comentan, no comparten, no dicen nada, aparentan todo momento estar bien, pero cuando llega un momento, abren su corazón ante un hijo o una hija de Dios para contarle sus problemas, para pedir su ayuda en oración, sobre todo si saben que somos cristianos o nos decimos cristianos. Perdón, ¿me puedes orar por mí? ¿Me puedes respaldar en oración? ¿Me puedes guiar a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Sabes? Qué maravilloso es ser un medio para que el nombre de Jehová sea glorificado y que los necesitados puedan recibir esa ayuda por las cuales Dios nos llevó a ese momento de encuentro. Lo digo siempre, no creo en las casualidades. Me sorprende cada vez que he decidido tomar un rumbo y Dios me cambia y voy por otro. Y aquel o aquella que me escucha dice: miren, no es casualidad que usted haya pasado por este lugar y que haya venido por este lugar, porque estoy pasando necesidades, estoy pasando problemas. Entonces, vuelvo a este punto, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló y diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Otro caso, Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hablamos hoy del buen samaritano y nos referimos en este punto a Jesús, que nunca pasó de largo a la necesidad. En todo momento estuvo dispuesto a ayudar, dándonos el modelo de amor y de misericordia para que nosotros lo pongamos por obra. El otro ejemplo entonces, Juan 5, del versículo 1 en adelante. Después de esto había una fiesta de los judíos y subió a Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Impresionante. Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, dice la palabra, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque
y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ya había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Impresionante la cantidad de años. 38 años. ¿Cuántos años tendrán aquellos con quienes nos topamos en su momento con necesidades, ataduras, con cadenas, con maldiciones, con pecados? ¿Cuántos años de estar atados a los vicios, a los enredos? Ya había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Mira esto. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque, no tengo quien me ayude. Amados y amadas del Señor, realmente estamos llamados todo el tiempo a ser luz y sal, a ser de bendición donde quiera que vayamos, porque la necesidad en estos tiempos es impresionante. ¿Cuántas familias realmente tenemos? Y de ellos, ¿cuántos están pasando problemas y conflictos y necesidades? Les llamamos, oramos por ellos, les bendecimos. Tomamos nuestro tiempo para interceder, para que Dios tenga misericordia. Y de aquellos que sabemos que están en pecado, en maldiciones, en vicios, expuestos cada día a sufrir las consecuencias, ¿qué hacemos por ellos? ¿Pasamos de largo o estamos dispuestos a apoyar todo el tiempo? Entonces mira lo que le dice. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, quien me ayude. Cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Mira, realmente excusas no las hay para ayudar, para respaldar, para ser de bendición. Nadie se escapa, lo digo con mis palabras, de pasar donde hay necesidad, de saber que hay familias, personas que están pasando problemas, conflictos y necesidades. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Pasar de largo? ¿O nos tomamos el tiempo para orar, para interceder, para ayudar, para respaldar? Ahora bien, mira la exhortación, Mateo 9, versículo 13. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. La palabra puesta por obra. El amor de Dios a través del amor al prójimo, la obediencia a Dios a través de servirle al prójimo y de serle de bendición. Entonces estamos en Mateo 9:13. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no muchas actividades, sino realmente ser activos en el amor de Dios a través de las obras de amor y de ayuda al prójimo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Está bien, le doy gloria al Señor y le damos gloria al Señor porque sabemos que tenemos una familia cristiana, el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué de los demás? ¿Alguna vez pensamos en los vecinos, en las vecinas, en la familia, y clamamos para que Dios tenga misericordia y los acerque a Él? Cuando salimos a la calle o al trabajo, a la empresa, al negocio, ¿estamos dispuestos realmente a ser de bendición y ayudar? Con una palabra, con una oración, con un respaldo. Mateo 10:8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Hasta hoy, ¿cuánto hemos recibido de la gracia de Dios en nuestras vidas? Para comenzar, la vida misma, estamos vivos por su misericordia.
Mira, no nos hemos quedado en ningún momento sin su cobertura, sin su respaldo de gracia. En su momento, cuando podemos analizar todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros y para nosotros en estos tiempos, es impresionante. Y eso de alguna manera debe motivarnos a ser el medio para que los demás sean alcanzados y bendecidos. Y la orden que da Jesús: sanen enfermos. ¿Qué necesitamos para ser el medio de sanidad a los enfermos? Dice la palabra: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es Dios a través de sus hijos y de sus hijas. Limpien leprosos. Mira, aquellos hombres y mujeres llenas de vicios, de pecados, de maldiciones, de mentiras, de ataduras, de vicios. Límpienlos, dice. Resuciten muertos. Aquellos y aquellas que han perdido la esperanza en todo, que se han dado por vencido, porque no pudieron alcanzar o no pudieron llegar a conocer realmente la felicidad y el amor. Echen fuera demonios. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Sabes? Todas las ataduras de los vicios, de la mentira, de los engaños, cadenas impuestas por los demonios. Y que la palabra del Señor nos dice que el Señor nos dio autoridad para aplastar serpientes y escorpiones, echar fuera demonios. Entonces, Mateo 10:8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. ¿Cuánto costó realmente nuestra salvación? La bendición de tener un hogar, de tener una familia, de esperar grandes cosas en Él. ¿Cuánto nos costó? Recordamos siempre que no es por obras, es por su misericordia, pero al igual nosotros debemos de actuar. Ahora bien, también seguimos en la exhortación, 1 Tesalonicenses 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Sabes? La primera ayuda que se puede dar es la oración. Debe de ser la oración y la intercesión por aquellos que están pasando conflictos, problemas, por aquellos que están viviendo una vida desordenada. Lo primero dice: rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Oremos, intercedamos por aquellos que sabemos que están en pecado, que están en riesgos. Estamos en medio de guerras, de conflictos, de batallas. Oramos por todos aquellos que están pasando necesidad para clamar por la misericordia de Dios. Pensamos en los niños que están pagando las consecuencias de las malas acciones de los padres. De aquella esposa que está en riesgo porque el esposo decidió no caer, sino tirarse. Al igual, aquellos esposos que están en riesgo porque la esposa decidió a escondidas actuar de una manera desordenada. Oramos por todos los que no son culpables y están recibiendo castigo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. La oración eficaz del justo tiene poder, dice la palabra. Tantas noticias de todos los días, de los enfrentamientos, de las confrontaciones. Mira esto, lo que está pasando en el país del norte con nuestros paisanos que están en riesgo de ser lastimados, de ser heridos. Oramos por ellos. Oramos por todos aquellos que están en riesgo, que dejándose a sus familias por ideas y pensamientos. Oren sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Qué maravilloso saber que no estamos solos en este proceso y en ningún proceso. Que Él está con nosotros en todo momento donde vamos. Él suplirá, dice la palabra, todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, sobre todo para ser de bendición, para ayudar, para respaldar.
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mira un corazón compasivo que clama cada día por misericordia, por los enfermos, por los que están pasando procesos, por los que están atados a los pecados, a las maldiciones, a los vicios. Dios escucha nuestras oraciones y sabemos que en su momento nos contestará, pero no debemos dejar de orar. Y como dice la palabra, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No se nos olvide que todo lo que se siembra se cosecha. Y estamos en el tiempo de la cosecha. Y que de verdad nos gozamos porque la cosecha, lo que hemos sembrado realmente, es obedecer al Señor y poner por obra su palabra, siendo de bendición y de ayuda en todo lugar. Dios tenga misericordia de quienes no han sembrado eso, sino desobediencia, vicios, tibieza de corazón. Mira 1 de Pedro 3:8. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos. Somos llamados a la compasión, no a la lástima, a la compasión. Hay tanta necesidad, créeme, que no podemos cerrar los ojos a las necesidades de todos los días. La exhortación, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Hechos 20:35. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mira qué maravilloso, en verdad. Son esos momentos en que el Padre nos permite ser de bendición y ayudar y respaldar a los necesitados, les conozcamos o no. Nuevamente, a poner en práctica el amor a Dios a través del amor al prójimo. El amor a Dios a través de servirle al prójimo y serle de bendición, de respaldo y de apoyo. No debemos pasar de largo. Cada día se presentan las oportunidades y debemos de aprovecharlas. Escucha esto, Salmo 41, versículo 1 al 3. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Yo lo digo, dichoso el que piensa en el necesitado y no pasa de largo, sino que aprovecha la oportunidad para ser de bendición, porque cuando esté en necesidad, dice la palabra, el Señor lo librará. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Este mismo pasaje es Salmo 41, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice: ¿qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los necesitados? No para ser vistos ni para ser reconocidos, sino porque saben que están haciendo la obra de Jesús en esta tierra: ayudar, respaldar y bendecir. ¿Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres? El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Entonces, amados siervos y siervas del Señor, estamos en tiempo de poner en práctica el amor a Dios a través del amor al prójimo. El decir que le servimos a Dios a través de servir al prójimo, y sobre todas las cosas, no pasar de largo a la necesidad. No es casualidad que esté frente a nosotros. No es casualidad que llegue a nosotros un necesitado que necesita ser escuchado, que necesita ser respaldado. Somos hijos de Dios y somos luz y sal.
Y vuelvo a ese punto, todo lo que aprendemos dentro de la iglesia es para ponerlo por obra en la calle, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, y ser de bendición. Voy terminando, Mateo capítulo 9, versículo 13. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 10, 8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Y Salmo 41 del 1 al 3. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida y los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Así que, amados hermanos y hermanas, es tiempo de no perder la oportunidad de ser de bendición en todo lugar. Y no importa quién sea, es el prójimo, es el que está en necesidad y somos el medio para que la gloria de Dios se manifieste a través de los necesitados, de los enfermos, de los que están atados a vicios, maldiciones y más. No dejemos entonces pasar esa oportunidad. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser misericordiosos, a ser luz y sal en todo lugar. Perdónanos por las veces que hemos pasado de largo, no importándonos las necesidades. Pero ayúdanos a partir de hoy, Señor, realmente a ser como ese samaritano que no escatimó ni pensó, ni justificó, sino sencillamente fue, ayudó y respaldó. Queremos que esa sea nuestra actitud todos los días, de ser de bendición donde quiera que estemos, para modelar tu amor y tu misericordia, porque sabemos que tú estás con nosotros, nos guardas, nos bendices, y todo lo que hacemos para ti no es en vano. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.